lo que está ocurriendo en la República Argentina, los temas más calientes, y la verdad que hoy tengo invitados de lujo. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Gracias por haber venido. De verdad que hay varios temas para poder contarles a ustedes. Vamos a empezar a debatir quizá lo más reciente, tiene que ver con la conferencia que brindó el ministro Aranguren oficializando el tarifazo del gas. Después de esta discusión, y ya nos metemos también con el tema del bono de fin de año. Les mostramos lo que dijo Aranguren y en un ratito nos metemos en el tema del bono, si se va a dar, si no va a dar, y lo vamos a discutir acá. Dale. Hola, cuento también yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Implementar el cuadro tarifario que tiene vigencia a partir del día de la fecha, consecuencia de la manda judicial que recibimos de la Corte Suprema de Justicia. Hemos heredado, es un sistema distorsionado, injusto, desigual y obsoleto. Ninguno va a pagar más de R1 a R23 de un 300%, ahora voy a indicar cuál es el aumento promedio. De R31 a R33 no va a pagar más de un 350% y de R34 no más de un 400%. Y para los comerciales el tope máximo va a ser el 500%. De reducir el impacto que tiene el incremento del gas en las tarifas que pagan las pymes, los comercios pequeños y las pequeñas industrias, y eso está reflejado en estos cuadros que están acá, y mantenemos el tope de 500%, que en el caso especial del sector hotelero fue un pedido específico de ellos. Bueno, muy bien. Es uno de los temas en los cuales la gente ya empieza a ver en el resultado de fin de año cuánto finalmente va a costar el gas en las casas, un tope de un 400%, y veremos también cómo va a ir fluctuando las facturas que te empiecen a llegar de gas a vos. ¿En qué va a influir esto económicamente en el impacto de la gente? Bueno, es una política más que va a tener un impacto macroeconómico negativo, en principio, porque la sangría fiscal no se zanja con este tipo de medidas. En principio el hueco fiscal sigue existiendo y va a tener un impacto, sin embargo, muy peyorativo, muy negativo en lo que es el consumo y en la producción. Ahí se está festejando un 500% de aumento máximo para las pymes. Para cualquier pyme un 500% de aumento de la luz es algo que la saca. Si el problema de la competitividad, digo, eso la saca de cualquier tipo de margen de competitividad. Digamos, ninguna pyme puede subsistir con ese incremento de costos, digamos. Y más si se desarticula la protección comercial. Es un combo explosivo, digamos. Mejoramos respecto del 1000% inicial, pero la situación sigue siendo sumamente sensible, sumamente compleja. Yo creo que el gobierno tendría que, en principio, seguir trabajando el tema, porque no alcanza con el haber bajado a 500%, digamos. Me parece que se quedaron cortísimos. El recorte tiene que ser aún mayor, digamos. A ver, José. Mira, yo soy un economista, digamos, de izquierda, socialista, por lo tanto te quiero hacer un planteo un poquito más estructural, porque efectivamente acá hay un masazo, uno más sobre el salario del trabajador, del jubilado, pero lo que me interesa marcar es quién gana, porque del otro lado hay ganadores, y efectivamente las grandes empresas, la mayoría de ellas transnacionales, algunas locales también, gasíferas, petroleras, se van a llevar una tajada muy grande. ¿Por qué? Porque hay una cosa que el ministro nos dijo y se lo preguntamos, los que estuvimos en la audiencia pública, se le había preguntado en la audiencia que se hizo en el Congreso de la Nación y él nunca lo dijo. ¿Cuánto es el costo del gas a boca de pozo? ¿Por qué? Porque la tarifa del gas se compone, la que le recibe el usuario, de tres partes. Lo que cobra efectivamente, lo que hace al costo de sacar el gas, la distribución y finalmente el transporte. Ahora, el nudo está justamente en el gas a boca de pozo. Y el ministro lo que está haciendo es colocando un valor, que es lo que van a cobrar las gasíferas y petroleras, muy por encima de... No, él no lo quiere decir, nosotros lo decimos. $1,9 es el promedio en la Argentina del valor del costo a boca de pozo. Ahora, ¿cómo se entiende, digo, que en un incremento anunciado en un principio sea un 1000% y ahora se rebaje casi? Primero que no se rebaja el 500%. Más de la mitad. Ojo, ¿no? Ahí hay un jueguito con los números. El número, cuando lleguemos a la factura concreta de cada uno, en los meses de invierno le va a dar más. Pero hay otra cosa que es muy importante. Se dolariza la tarifa. O sea, está la tarifa de ahora, va a haber un aumento en 6 meses, que es abril, que va a incluir no solo el incremento, diríamos, inflacionario del costo de vida, sino también cualquier movimiento del tipo de cambio. O sea, se vuelve a la tarifa dolarizada, que no existe en la Argentina desde el año 2002. A ver, Mariano.
Sí, hay dos cosas que hay que tener, me parece, importantes en cuenta. En primer lugar, finalmente quedó confirmado el tema de cierto gradualismo en lo que es el impacto del precio final de la factura, y eso es algo para los consumidores, para nosotros era muy importante. Sí, lamentablemente coincido aquí con la mesa, que no se tuvo para nada en cuenta el tema de la pymes, y eso es un tema muy preocupante, porque eso en última instancia implica pagar la factura, es echar a un empleado, a un trabajador, o no tomar un trabajador a futuro, y eso es lo que está impactando en este momento en nuestra economía, eso por supuesto, y en no preservar el consumo, que es lo que se está buscando. Ahora bien, yo creo que aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que hasta mayo de este año este gobierno tenía un plan económico basado en tres grandes partes. Una era bajar abruptamente el déficit fiscal, por eso este golpe tan abrupto, de este intento de aumentar las tarifas en forma descomunal. Segundo punto era la limitación del tema monetario, y el tercer punto, apostaban a un ingreso rápido e inmediato de lo que era inversiones y lo que era dólares, cosa que obviamente sabemos que esto no se da en este momento, se está trasladando por lo menos para el año que viene. Esto por supuesto que impacta. Entonces el gobierno, producto de todos estos reclamos que ha hecho la sociedad, ha tenido que retrotraerse respecto al incremento del déficit. Igual hay algo que es realmente importante, y que tiene que ver con el salario y el bolsillo de la gente, ¿no? Sobre todo llegando en una fecha tan sensible como es el mes de diciembre, que no me voy a cansar de repetir lo que ya hasta que lleguemos a ese mes que se van a dar cuenta que es así. Muchos empezamos a hacer un balance de lo que ha sido este año, muchos empiezan a analizar también las perspectivas, si la gente se puede ir de vacaciones o no se puede ir de vacaciones, si ahorró algo o no ahorró nada, cuánto se deterioró su salario en el transcurso de todo el año, que ya se empieza a entender una vez que, más allá de lo que van luchando o pasando mes a mes, que insisto también, hay gente que pasa la crisis y hay gente que realmente la está viviendo de una manera muy pesada. Esto genera un impacto aún mayor, en el ánimo social. ¿Falta sensibilidad en el área económica de este gobierno? Sí, en principio sí. Algunos lo podrán explicar porque, bueno, muchos de los funcionarios son CEOs de empresas multinacionales y demás. Yo creo que es un poco más complejo que eso. Pero en principio, mira, nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina hacemos un relevamiento de conflictos laborales y demás. Y una de las cosas que vemos es que justamente esto que mencionás, ¿no? Cómo la pérdida de salario real se pone al tope de la discusión. Los trabajadores lo que más están pidiendo en términos de conflicto es por reapertura de paritarias, sobre todo en el sector público. Y se suman en el sector privado la cuestión de los despidos, porque el 70% de los despidos en esta época los ha hecho el sector privado. Entonces, digamos, contestando un poco a tu pregunta, ¿cómo llega el ánimo, si alcanza, si la gente considera que la pérdida de salario real fue suficiente, digamos, y está en condiciones de protestar? Bueno, ya se empieza a materializar en los ánimos de conflictividad social. Es una de las cosas que más se piden en los reclamos laborales. Después, obviamente, la estrategia política de la CGT y de acordar el tema del bono y demás, son cuestiones más políticas, pero digo, de fondo ya está, la estadística lo dice y lo refleja muy claramente. Desde el movimiento obrero, de los sectores trabajadores, digamos, se está pidiendo por una reapertura de paritarias porque han perdido casi 15 puntos. Pero ya el gobierno dice que no va a haber reapertura de paritarias, está claro. Mirá este dato importante que hay que tenerlo en cuenta. Vos sabés que el 50% de nuestra población, 22 millones de personas, reciben un cheque del Estado, sacando jubilados, Y esto es 10 millones por lo que estamos hablando de planes sociales de todo tipo, y el resto 12 millones que es empleo público, ¿no? Pero vos date cuenta esto, lo que significa nuestra economía, que 22 millones de argentinos, vuelvo a repetir, sacando todo lo que es jubilación, reciben un cheque del Estado. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Con mayor producción, con mayor empleo genuino. No hay otra forma de solucionar esto. Entonces, eso es lo que tiene que apuntar este gobierno. Y me preocupa que, revisando el presupuesto previsto para el 2007, se mantenga esta política. Tal es el punto que se ha aumentado un 60% el tema de este tipo de subsidios sociales. Y no hay ninguna medida ni ningún plan productivo. Y eso me preocupa. Ahí, déjame hacer una aclaración menor, digamos, el empleado público igual trabaja, no es que le regalan el sueldo, sino, por supuesto, claro, no. Estamos de acuerdo que había que acomodar algunas cuestiones fiscales y demás, me parece perfecto, pero digo,
si el hilo se va a cortar siempre por la parte más delgada, digamos, al fin y al cabo lo que va a suceder es lo que terminó sucediendo, un achicamiento de la economía, digamos. Si el no hay que cortar el hilo, lo que hay que generar es mayor producción y mayor trabajo, en absoluto. Sí, no está hay que perfecto, pero también hay que generar, o sea, la producción tiene que tener un marco, digamos, en el que se realiza, digamos, y en ese marco el rol del Estado es importante. Entonces, claramente, tal vez dar el mensaje más claro me parece. Porque, sí, totalmente. Si nos decimos hay que generar trabajo, estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, a mí a veces me da la idea de que somos un poco abstractos. Efectivamente, hay un primer tema que es básico. En este año no solo no se ha generado trabajo, sino que se ha generado mayor desempleo, ¿no? O sea, un número que se puede discutir cuánto termina siendo, pero todos acordamos, hay 120.000 puestos de trabajo, por lo menos en el sector privado, que se perdieron. Otro tanto casi inencontrable en el número, que puede ser casi el doble de lo que es el trabajo informal, el sector público. Un retroceso de entre el 10 y el 15% del salario, si estamos contando a los trabajadores en blanco que tuvieron convenios colectivos, eso es lo que perdieron con respecto a la inflación. Entonces, a mí me parece que acá el nudo es, efectivamente, ¿qué hacemos para que el conjunto de la clase trabajadora argentina tenga trabajo? Y el planteo que hace el gobierno, que es este planteo de, bueno, que vengan las inversiones, la lluvia de inversiones, esto puede suceder y parecería que hubiera una competencia entre menor consumo para que haya más inversión. Bueno, la realidad, estamos terminando el año, efectivamente tenemos que hacer el balance. Esas inversiones no vinieron, yo dudo mucho que vengan, y entonces acá la discusión es, en la Argentina, en nuestro país, efectivamente faltan capitales y entonces tenemos que depender de eso, o en realidad lo que está sucediendo en nuestro país es que el dinero que existe se va para afuera, y esto no es una cuestión de este año. Ahora, déjame introducir este tema que es importante, tiene que ver con ustedes que están mirando en este momento, seguramente están expectantes a ver qué va a pasar, si va a haber un bono, no va a haber un bono, cómo va a ser ese bono, ¿por qué estamos hablando otra vez de bonos? Digo, en el mercado interno de la República Argentina. Vamos a presentar un informe que tiene que ver con la postura de la CGT, digo, el rol de las centrales obreras y este reclamo, un bono nacional, y lo vamos a debatir acá porque hay mucho también de lo político, que lo conversamos en un rato también en la mesa política. Mirá. No se acordó absolutamente nada en esta reunión, simplemente se tomó nota de los reclamos, simplemente ahora lo ponemos en una mesa más amplia de diálogo, donde están sindicatos, empresarios y provincias, no podemos dejar a nadie afuera, ¿no? Estamos bastante convencidos de que esta línea converge a un año 2017 donde va a haber menos inflación y más actividad económica. Si nosotros cumplimos con el crecimiento del 3,5 el año que viene y la inflación del 17, primero, la inflación va a ser la más baja en 10 años. Y el crecimiento va a ser el más alto en 6 años. Y créeme que puede ser mucho más. No se acordó absolutamente nada en esta reunión. Simplemente se tomó nota de los reclamos. Creo que fue para la foto, ¿no? Una reunión más, donde solamente se escribió un acta con el pedido de la CGT. Acá ni bien asumió Macri, los 3 secretarios generales le llevaron los mismos reclamos que le hemos llevado nosotros después de los 10 meses. Y solamente van a dar migajas el gobierno. Una ridiculez, una vergüenza, y más agregado a la provocación que realiza el ministro de Hacienda, creo que bueno, esto se tiene que terminar. No podemos seguir cruzados de brazos con todo este verdugueo que nos está haciendo el gobierno. Tiene que haber de forma inmediata una reacción de parte de los trabajadores que estamos en la CGT. La semana que viene debería haber una respuesta, y si no estamos facultados para llevar adelante un paro de 24 horas. Yo quiero escuchar de boca de los ministros que estuvieron sentados con nosotros cuál es la respuesta concreta, y en razón de ello tomar la decisión. Porque la verdad es que si nos van a ofrecer migajas, como están diciendo algunos por allí, bueno, es mejor no directamente no tener ninguna reunión. Me parece que declaraciones de este tipo, o alguna que escuché de Pradgay, no coadyuvan a encontrarle la mejor solución al tema. De hecho, nosotros tenemos que traer una respuesta. La semana que viene, inevitablemente, esa respuesta tiene que llegar. El gobierno no tiene que dar una respuesta. No creo que los ministros ayuden con este tipo de declaraciones. Nosotros aspiramos, digamos, que el gobierno dé una compensación que nos satisfaga. El gobierno tiene que hacer una oferta muy interesante y muy importante para que nosotros
no pongamos en marcha la acción gremial que está facultado el Consejo Directivo. Bueno, hay varios puntos acá. Me quiero detener primero el ministro Pratgay. ¿Es un tema o ya no es un tema la inflación? No, todavía es un tema. Porque para Pratgay no. No, hace un tiempo ya que viene diciendo que no. Yo la verdad no coincido para nada. De hecho, si miramos los indicadores del Fondo Monetario Internacional, dan una inflación para el año que viene por encima de las metas que se pusieron, que van a estar entre el 12 y el 17. El fondo creo que da 20 y pico de 23%, que es el deflactor, o sea que sería lo mismo. Y no solo el Fondo Monetario, digamos, el mercado de capitales también le ha marcado la cancha cuando quiere fijar la tasa de interés, que se corresponde con la inflación futura, le ha puesto un techo también ahí. Entonces, me parece que en realidad lo que hay que preocuparse es por ver cómo vamos a reactivar el mercado interno. Si se va a solucionar el tema de la inflación desplomando el consumo interno, bueno, en ese sentido, la verdad que ya solucionar el tema de la inflación es anecdótico, cuando vas a tener incrementos sustanciales de la pobreza como hemos visto estos meses, incrementos sustanciales de los despidos y del desempleo. Si esa es la receta para solucionar la inflación, digamos, es discutible. ¿Es tema o no es tema la inflación? Sí, es un tema, efectivamente, ha sido un tema este año porque los trabajadores... Pero ahora, a partir de ahora que el gobierno empieza a decir que ya empiezan a bajar los niveles de inflación. Sí, a ver, los niveles de inflación pueden estar bajando un poquito, obvio, están bajando porque se desplomó el consumo, o sea, se desploma el consumo, algo va a bajar. Pero ojo, los niveles de inflación no bajan a esos puntos que dice el gobierno. ¿Y por qué lo dice Pratgay? Pratgay lo dice porque lo que está marcando es un arco de inflación entre el 12 y el 17% para el año que viene, que no va a suceder, ponele de 25 para arriba, pero ellos quieren colocar ese número para que ese sea el número del piso de paritarias del 2017. Y es lo que está en el presupuesto de incremento para todo el sector público, para todos los empleados públicos. O sea, vía la inflación del 2016, los trabajadores perdieron todo lo que decíamos antes, pero la jugada es que haya otro zarpazo sobre el salario en el 2017 por esta idea, ¿no? Que la inflación se la termina bajando amasada. Puede repercutir, digo, hablamos de paritarias el año que viene, pero respecto a este aumento del gas, que la gente ahora va a empezar a pagar las facturas nuevas, ¿va a impactar esto en la inflación o no? Poquito, sí. Va a impactar en estos primeros, este mes de septiembre, octubre, digamos, poco, porque todavía venimos con el efecto del mes de agosto anterior, que ha sido un mes neutro producto de esto. Sí. Hay que también aclarar que el aumento de factura es para los consumos que comienzan a realizarse o comenzaron a realizarse de gas desde el viernes pasado hacia adelante, no para atrás. Todo lo que consumí del viernes hacia atrás se va con la tarifa de marzo de este año, o sea, la tarifa previa a cualquier aumento. Por lo tanto, estamos entrando a una época de calor, de primavera, se viene el verano, por lo tanto el gas domiciliario va a bajar el consumo, es lógico, es estacional, no así el tema de pymes, que lo utiliza obviamente para su producción. Ahora, acá hay una cuestión que en tema económico me preocupa, es que si estamos viendo que está bajando la inflación, que empieza a mejorarse la economía, la pregunta ¿es por un rebote o es porque hay medidas de producción que generan eso? Esa es la cuestión. Yo creo que es un rebote. Entonces, vamos a estar en la misma situación. Igual, porque si yo no genero esa medida de producción, vamos a tener en el corto plazo de vuelta nueva inflación, una mayor inflación. Estamos a 9 de octubre y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires son los primeros días donde empiezan ya las máximas a picar con calor. El anuncio del gobierno hace un par de días es que realmente van a haber cortes este verano también, y va a ser la discusión y otra vez, digo, la puesta un poco en jaque el ánimo social, donde quizá cambiemos discusión de gas por discusión de luz, ¿no? Materia energética, que son cuestiones a resolver y que son graves en la República Argentina. Saben que ayer en la mesa política, y la verdad que tenemos varios invitados, y les planteaba, digo, qué difícil que es encontrar algún político mayor a 50 años que haga un mea culpa del incremento y del aumento de la pobreza en la República Argentina en los pequeños años de democracia que tenemos. No hay. Hay muy pocos que realmente hacen un mea culpa por el tema de la pobreza, por el tema de la energía. Todos dicen tener la solución, nadie la ejecuta, ni siquiera desde una oposición responsable. Y en materia económica también, porque depende de quién agarra el timón, es el norte que se apunta para el país. Lo que pasa que es muy interesante tu pregunta y tiene que ver inclusive con esto que decías recién de las tarifas eléctricas. Acá hace 40 años que se viene
implementando un régimen de acumulación, decimos los economistas, una forma de funcionamiento de la economía argentina que centralmente benefició a la valorización financiera, esto es, a los bancos, a los especuladores, a pagos astronómicos de deuda externa, gestión tras gestión. Mirá lo que pasa, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros sobre las tarifas y en realidad sobre el proceso general de las empresas públicas privatizadas? Acá ha fracasado un modelo que empezó en la década del 90 con las privatizaciones. O sea, ¿qué vamos a discutir? ¿La tarifa dolarizada astronómica o el subsidio astronómico? En el medio tuvimos empresas que se llenaron de plaza, brindaron servicios horribles, sí, horripilantes, no cumplieron las inversiones, no cumplieron absolutamente nada de lo que tenían que hacer. Nuestra idea es que lo que corresponde efectivamente es rescindir todos estos contratos y ir a una discusión de fondo que es la restatización. Ahora un segundo, digo, pensando en fin de año, pensando en diciembre, ¿es importante que el gobierno nacional considere este bono para los trabajadores o no? Sí, lo que pasa es que ¿mueve el termómetro, mueve la aguja en algún punto o no? Yo creo que en términos generales no. Digamos, puede solucionar alguna cuestión particular de alguno que esté muy en el pucho y el bono le salve, digamos, el año. Pero en términos generales no. Y déjame plantear otra discusión un tanto más profunda, que es lo que nosotros tenemos que entender es cuál es el rol del salario en este modelo económico. Ajá. O sea, si el rol del salario está visto simplemente como un costo, y es la sensación que a mí me da, digamos, porque la atracción de inversión al fin y al cabo lo que está proponiendo es una reducción de los costos variables, que es básicamente el salario, sí, para que vengan inversiones extranjeras. Ahora, si el rol del salario es ese en esta economía, es de entender que nosotros lleguemos a todos los fines de año con este problema del bono y ver cómo, porque si efectivamente el salario logra ganar la inflación, entonces el gobierno no está cumpliendo su objetivo, que es bajar los salarios para tener mayor competitividad. Si Déjenme preguntarles algo que también lo charlamos allá en la mesa política y me parece que desde el punto de vista económico es súper interesante. Muchos le dicen a Mauricio Macri que él gobierna para los ricos. Es una frase de un discurso de oposición constante y lo escuchamos todos los días acá. Ahora, también le dicen a Mauricio Macri que él es un empresario que gobierna para los empresarios. Y sin embargo el sector empresario ha sido el que más le ha dado la espalda a este gobierno, en base al término que estamos hablando, que es la inflación. En el aumento de precios, todo el empresariado se ha hecho un costado. Quizá algunos sectores se puedan beneficiar, pero el tema del valor del precio es una cuestión que es una responsabilidad empresaria también, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que si vos escuchás, por ejemplo, ahora esta semana se va a hacer el coloquio de IDEA, tuvimos el foro de negocios, ¿qué dice la mayoría del empresariado que corta el bacalao, digo, ¿no? El grande, el extranjero que actúa en la Argentina? Le dice, sí, vamos bien, estamos con vos, pero te queremos ver ganar las elecciones del año que viene y en definitiva, lo que bien señalaba él, un mayor ajuste. ¿Por qué? Porque lo que están planteando es que la competitividad de la economía argentina, y ahí entonces supuestamente vendrían las inversiones, se hará cuando el salario sea menor. ¿Vos decís que este gobierno tiene que rendir pruebas, digo, al empresariado argentino? Tiene, o sea, es tan grande el poder del empresariado. No, es interesante esto que lo diga, porque de verdad es tan importante de si lo va a poder hacer, me parece. No las pruebas desde ese lado. Yo creo que acá hay un problema. Para mí el gobierno, ¿sabes qué es? Es un kirchnerismo cheto. El gobierno es un kirchnerismo cheto. ¿Y qué es eso? Sí. A ver. Es decir, hay que mirar el presupuesto del 2007, donde hay un 60% de aumento en lo que es justamente para contener el problema social, donde no hay medidas productivas, donde por supuesto no hay medidas de contención de precios. ¿Y por qué? Porque el problema se soluciona, y vos comentabas por qué nosotros venimos con este problema, por qué los políticos no se hacen cargo. Nosotros venimos con un problema que esto no lo soluciona ni el actual gobierno solo, ni la clase trabajadora sola, ni tampoco el empresariado solo. Esto se soluciona con un llamado inmediato a toda la sociedad a través de un Consejo Económico Social, donde se establezcan metas de producción, metas de rentabilidad, metas de empleo y metas claramente de a mediano y largo plazo. Entonces, metas de inflación. Por supuesto, porque esto es toda la sociedad la que tiene. Eso es algo que Macri, perdóname, eso es algo que Macri lo tendría que haber hecho el 11 de diciembre, apenas asumió. No ahora que intenta hacer un llamado o algo, o por lo menos está amagando que va a hacer un llamado. Todos los sectores sociales, la CGT, acabamos de ver el video. Ahora, Mariano, qué difícil que es. Pero qué difícil que es para un gobierno que recién asume, y no por este gobierno, para cualquiera que le pueda pasar en las próximas elecciones presidenciales, tener que asumir y estar casi 2 años a prueba para decir, mira, ganaste esta, bien, tenés que ganar la legislativa para saber si ponemos plata o no ponemos plata. Es raro. Que tenemos que aprender que
cualquier gobierno que asuma, sea este o el que venga, porque dentro de 4 años va a terminar, asumirá otro que los argentinos elegiremos en ese momento. Entonces, tiene que trabajar con el apoyo de todos los sectores. No podemos ser, vos lo dijiste, hace 30 años que estamos así. Vos estás en el Frente Renovador, ¿no? Sí. ¿Es verdad que Sergio Massa está pidiendo aguantar el tema del paro a la CGT? No, no es que Sergio Massa está pidiendo aguantar el paro. Lo que está pidiendo Sergio Massa, y lo viene diciendo, es que todos los sectores seamos sectores responsables y tratemos cada uno de dar nuestro apoyo en la medida de lo posible. Y la CGT lo está haciendo. La CGT ha sido una CGT que la verdad tiene que decir, Macri tiene que estar muy agradecido, porque ha sido una CGT que ha tratado de aportar permanentemente, no le ha puesto palos en la rueda. Déjame repreguntarte, Mariano, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con un paro este año? Yo creo que en este momento un paro en las circunstancias que se están dando no es el adecuado. Creo que se puede seguir dialogando y creo que hay mucho para todavía seguir dialogando. ¿Sabes qué me da la impresión? Para dialogar. Que en 2017, primeras 2 semanas de enero, se van a impulsar desde el Frente Renovador la ejecución de un paro. Mirá que el juego es legislativa el año que viene. Pero hay una diferencia, estamos hablando, hoy es 10 de octubre, 9 de octubre, ¿no? Sí, perdón, 9 de octubre. Vos me estás hablando enero, de octubre a enero, tenemos todavía 3 meses. ¿Me estoy equivocando? En un país. No, estoy diciendo lo que estamos diciendo es que, señores, todavía hay instancias para el diálogo. Ahora, si una de las dos partes, el gobierno, mejor dicho, no quiere bajo ningún punto de vista dialogar, y como decía muy bien Juan Carlos Smith, decía de que ir a una reunión que no sirve para nada, y sí, lamentablemente terminaremos en un paro. ¿Sí o paro no? Sí, paro sí, claramente, pero ¿por qué paro? Si no es, hay que ir al punto, o sea, a ver, diálogo, efectivamente, la dirección de la CGT, yo estoy de acuerdo que le abrió todos los canales al gobierno. Es muy responsable. No es muy responsable porque es responsable en su relación con el gobierno. Mientras tanto, dejó solos a montones de conflictos de la clase trabajadora, empezando por lo de los despidos y empezando por muchos gremios que salieron casi desesperadamente a pedir reapertura de paritarias. Algunos inclusive tenían firmado de antes. Esto? Esta CGT, a diferencia de otra, esta CGT que se decía CGT de los trabajadores, esta CGT del trabajo, es la primera vez que la CGT se reúne con todos los movimientos sociales y empiezan a hablar de los trabajadores informales. Y la CGT empieza a salir en defensa de esos trabajadores informales. La verdad es que en eso ha sido un grado de madurez y de avance impresionante, pero no solamente de cara a este gobierno, de cara a toda la sociedad. La CGT, la CGT, cuando decimos la CGT, decimos una cúpula, no estamos hablando de la CGT unificada, te estás refiriendo. Estoy refiriéndome, sí, en la CGT unificada. A la dirección de la CGT unificada, al triunvirato, al consejo directivo. La CGT se ha reunido con el gobierno. En esa reunión no le planteó la reapertura de paritarias. Le planteó el bono, que como de acuerdo, el bono es un paliativo que encima el gobierno capaz que ni se lo da, ¿no? O se lo da simplemente. Ya la provincia de Buenos Aires no lo va a dar. Por eso, es un paliativo. Planteó el tema de sacar ganancias sobre el aguinaldo. A ver, la promesa de Macri el año pasado era que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Lo bicicleteó en marzo, ahora lo vuelve a bicicletear y ahora ni siquiera está diciendo el gobierno que el 100% de los aguinaldos no van a pagar ganancias. Disculpa, ¿no? Me estás olvidando que venimos de una crisis muy grande. Este gobierno, coincido con vos, le ha tirado nafta al fuego, la ha agrandado, y la CGT, consciente de esa situación, está siendo responsable. Y vos comentaste algo, lo primero que la CGT le preocupa es la cantidad de desempleados, la cantidad de despidos que ha habido. Y lo que le preocupa a esta CGT es justamente preservar el nivel de empleo. Mariano. Leandro, hace un poquito de silencio, ¿no? Se intensa la cosa. ¿Paro sí o paro no? Eso es tema de los dirigentes. Yo creo que las condiciones... Pero tu visión como economista, un paro, ¿puede haber un movimiento o no? Siempre me pregunto el día después, porque puede haber una movilización importante. Yo no sé si hoy la CGT convoca lo que ha convocado la CTA hace unos días. No sé hoy si realmente lo convoca o si suena nuevamente como fue a principio de año todas las centrales obreras. El tema es, ¿después del paro qué? No, en principio de eso, digamos. Hay que ver si el gobierno recoge el guante de la movilización y un paro.
yo te digo, digamos, no te contesto, digamos, sí o no, porque digo, es responsabilidad de los dirigentes. Si vos me preguntás en materia económica, ¿hay argumentos como para ir al paro? Yo te digo que sí, más de 200.000 despidos en 9 meses, 15 puntos de pérdida de salario real solo para los registrados, como bien marcaba el colega. Andás a ver los no registrados lo que pueden haber llegado a perder en estos 9 meses. Y los despidos también, solo registrados. También vos considerás que primero se despide a la gente que no está registrada, o sea que los despidos, el número de despidos es aún todavía más grande. Entonces, las condiciones económicas para ir a un paro o para que se profundice la conflictividad social están dadas, está clarísimo que están dadas. Ahora, es responsabilidad de la dirigencia gremial ver cómo quiere llevar adelante este proceso. Yo tampoco estoy tan en desacuerdo con la postura acá del colega de que, bueno, si la CGT considera que puede esperar unos meses más, bueno, será cuestión de la CGT. Ojalá si sea... También ojalá tiene que responderle a sus trabajadores la CGT. Los trabajadores están diciendo otra cosa. Ojalá también... Veamos los índices de conflictividad que hemos señalado. Sí, pensando un poco, y ya nos metemos en un ratito en la mesa política, digo, ojalá que sea un fin de año en paz, ¿no? Digo, donde realmente tanta distancia de la clase dirigente y política que hay sobre los niveles sociales, que es tremendo. Porque es muy fácil, yo siempre digo, sentarse en una banca cuando uno come, cuando uno se puede duchar, cuando uno tiene la capacidad de poder mandar a sus hijos a un colegio hasta privado, ni siquiera estatal, y cuando a la distancia gobierna, cuando a la distancia, en cualquier generación de los políticos, no conozco políticos en la Argentina que no tengan plata, es tan cómodo a veces tomar medidas desde ese punto. E insisto y hago hincapié como comunicador, que me parece que lo que hay que tener en cuenta es que hay gente que la está pasando realmente mal. Digo, así mientras nosotros charlamos en este momento, hay una persona, una familia, o que no tiene casa, o que no está llegando a fin de mes, que no está llegando a fin de año, y esto no es de hoy. Esto se ha incrementado en los últimos años de una manera grave, a tal punto que todo queda en discusiones. La historia de la CGT, de la Central de Obrera, de la dirigencia política, es un tema trillado en la República Argentina que no genera soluciones. Les agradezco por haber venido, de verdad. Siempre es un placer que se tomen un tiempito el fin de semana, porque hay mucha gente del otro lado que le da bolilla a esta mesa económica y también a la política que viene un ratito. Una conclusión, les doy 30 segundos a cada uno. A ver. Sí. Siguiendo justamente algo que vos nos has abierto para poder opinar en este sentido, y me parece muy bien. Desde hace unas semanas que sabemos que 1 de cada 3 argentinos es pobre, muy pobre. Tremendo. Y mi pregunta, siguiendo lo que vos decís, es ¿qué vamos a hacer los otros 2 argentinos respecto a eso? Esto lo tiene que tomar en cuenta toda la sociedad. Hasta que toda la sociedad no maduremos y nos pongamos en la piel este problema de la pobreza, que tiene que ser la única política pública de mayor importancia para todos los argentinos. Políticos, no políticos, economistas, abogados, el hombre común, cualquiera. Si no tomamos en cuenta qué es lo que vamos a hacer esos 2 personas, los otros 2 argentinos respecto a ese hermano que está en esa situación de pobreza, esta situación de la Argentina no la cambiamos. 30 segundos. Para los ocupados, ya la reapertura de paritarias para pelear por más poder adquisitivo para los trabajadores. Vos preguntabas qué pasa el día después del paro. Bueno, justamente frente a un gobierno y a una clase empresaria que no está dispuesto a ceder nada, el paro es apuntar a cambiar la relación de fuerzas. Y para los no ocupados, para la lamentable cantidad de gente desocupada, nosotros creemos que hay que implementar, sí, efectivamente, un gran plan de obra pública, financiado efectivamente con dejar de tirar esa cantidad de millones de dólares que se van en endeudamiento externo. 30 segundos. Remarcar el concepto que dijo hace un rato, empezar a discutir de cara con el gobierno y la opinión pública cuál es el rol que va a cumplir el salario en este modelo económico. Digamos, discutir de fondo eso, porque si vos te fijás, hoy tocamos tema tarifas, tema CGT, y de fondo lo que estamos discutiendo es qué salario real va a tener hoy el trabajador argentino. Entonces la discusión es qué rol juega el salario en este modelo económico. Bueno. Gracias a todos, un placer enorme, que terminen bien el fin de semana. Amigos, hacemos una pequeña pausa, dame 3 minutos, ya nos metemos en la mesa política que va a ser, aún creo, un poquito más intensa, que hay varios temas que se despliegan también de lo económico, que ha sido el año realmente muy complicado para varios. Pausa y ya venimos con más Remix y Noticias. Dale.